dice, junto al río. Y entonces, hermanos, él mencionó al publicar ayuno, el estar orando, el estar pidiendo a Dios. ¿Sobre qué cosa? Dice, para pedir, para solicitar el camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. ¿Se da cuenta cómo Esdras, hermanos, ahí convoca al pueblo, ayunan y se humillan delante de Dios? Y lo hacen con un propósito, para pedirle a Dios, para solicitar de parte de Dios que en cierta manera tome el camino de ellos, dice, para solicitar el camino derecho para nosotros, el que pedir a Dios, Señor, que no me desvíe de tus caminos, que no me aparte de tu verdad, que no me vaya de tu verdad, de tus caminos, solicitar el camino derecho. Y muchas veces, hermanos, aún para decirle a nuestro Dios, como hablábamos ayer, para que Él enderece nuestras veredas, porque muchas veces podemos pensar que estamos caminando el camino correcto, que vamos bien, que vamos derechos, y muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta, ya nos estamos desviando. Y tenemos que pedir a Dios. Mencionaba yo en aquella ocasión, hermanos, que un avión comercial, hace muchos años ya, fue derribado, hermanos, porque invadió territorio de otro país. Resulta de que hubo un cálculo incorrecto en cuanto a la dirección, hermanos, y era prácticamente nada, era muy poco en cierta manera la falla. Parece que era 1 pulgada solamente, hermanos, en cuanto a la dirección que tenían que tomar. 1 pulgada, realmente, hermanos, parecía que no era mucho, parecía que, y hablando así, podemos decir, entre más larga sea la distancia, menos se notaría, podríamos pensar. Pero la realidad, hermanos, es que en cierta manera, en cuanto a hablar de estas cosas en el aire y ver que la falla era 1 pulgada aquí comenzando, vemos que entonces, hermanos, a la larga se fue desviando bastante el avión, y como iban en piloto automático, iban distraídos, y entonces, hermanos, este avión comenzó a invadir el territorio de otro país, y era un avión comercial, y entonces la distracción y todo eso no les permitió darse cuenta, y entonces el otro país, pensando que corrían riesgo, lo derribaron con un misil. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos pensaban que iban bien, que iban en la dirección correcta, que no había problema, pero se habían desviado, aunque sea un poquito, hermanos, pero un poquito, en cierta manera, a la larga, va a hacer que nos perdamos completamente. Va a hacer que nos desviemos completamente. Por eso tenemos que solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros hijos también, y para todos nuestros bienes, para lo que nuestro Dios nos ha dado. Muchas veces, hermanos, nos olvidamos, aunque el Señor Jesús nos dijo que lo hiciéramos. Lo triste es que muchas veces no se hace. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que pedir? Muchas veces, hermanos, yo me puedo dar cuenta, y yo creo que todos podemos notar esto, a veces personas como que dicen, es que realmente no sé qué orar, y a veces son simplemente minutos, ni siquiera 5 minutos, cuando la persona ya está de pie. Y es que muchas veces dicen, es que no sé qué pedir, no sé por qué orar. Hay tantas cosas, hermanos. Por ejemplo, una de ellas, la palabra de nuestro Dios, y como estábamos viendo, para pedir dirección para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros bienes, pero también, como dice la Escritura, para ser guardados del mal y no caer en tentación. Hermanos, muchas veces hemos visto a personas caer en tentación, muchas veces no superaron la prueba, no superaron, hermanos, el momento en el cual se les presentó una tentación. ¿Pero por qué fue? Porque no oraron antes para que Dios los guardara de la tentación. Para que Dios nos guarde del mal, tenemos que orar, y nos guarde de la tentación. Mateo capítulo 26, verso 4, dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Usted puede salir, hermanos, creyendo, hablando de alguna manera que en ese momento se siente fuerte espiritualmente. Y entonces dice, no, yo
puedo ir, o puedo salir, o lo que sea, y se siente que nada lo va a hacer caer. Es necesario tener cuidado con ese pensamiento, hermanos. Porque si creemos de esa manera, no va a ser raro que entonces, si estamos confiando en nuestras propias fuerzas, caigamos. La Biblia dice claramente que tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. ¿Por qué? Porque a la verdad el Espíritu está dispuesto, el Espíritu quiere, el Espíritu realmente busca las cosas de Dios porque viene de Dios, pero la carne es débil. Tenemos que saber eso, hermanos, y tenemos que orar. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Lucas capítulo 11, verso 4, dice la oración modelo, dice: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Algo por lo cual tenemos que orar, hermanos, para ser librados del mal también. Hay muchas cosas, hermanos. Miren, el adversario, como dice la Escritura, está como león rugiente, hermanos, buscando a quien devorar. Él está pendiente. Usted no cree, hermanos, que para Él pasamos como desapercibidos, o como que Él ya se olvidó de nosotros y nos está dejando ahí. No, hermanos, Él como león rugiente allá fuera está esperando, acechando a cada uno de nosotros, esperando a ver quién se descuida, esperando a ver quién se aparta un poquito, esperando, hermanos, de alguna manera, quién está distraído espiritualmente, quién está alejándose espiritualmente, quién está débil. Hemos visto, hermanos, y usted puede ver los documentales, como en cierta manera los leones, hermanos, están acechando. Miren, no hacen ni ruido muchas veces y tienen el color del pasto, de la maleza que está ahí, y prácticamente no se ven, hermanos. Ellos están ahí agachados, casi ni se mueven, están viendo. ¿Y sabe a quién están buscando? Aquel que está descuidado, aquel que se aparta de la manada, aquel que está débil, aquel que en cierta manera, hermanos, está tal vez enfermo en ese momento, y está esperando, hermanos, está esperando el momento, y llega el momento en que salta sobre aquella presa, se echa encima hasta que le quita la vida. Y vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña estas cosas. Por eso es tan necesario que usted y yo estemos orando para que nuestro Dios nos guarde de toda tentación y nos libre del mal. También la oración nos permite, hermanos, pedirle a Dios, y tenemos que orar para que nuestra fe no falte, como dice la Escritura allá. Vemos que el Señor mismo oró por Pedro. Lucas capítulo 22, versos 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, dice la Escritura. Así que cada uno de nosotros podemos ver, hermanos, que a través de nuestra oración también no solamente tenemos que pedir que nuestro Dios nos guarde de la tentación, nos guarde del mal, sino también podemos pedir a nuestro Dios que nuestra fe no falte. Y aún, así como le dijeron los discípulos al Señor Jesús: Señor, aumentanos la fe. Algo que podemos ver y muchas veces olvidamos hablando acerca de la importancia de la oración, es que hablamos, hermanos, de la armadura de Dios, y sin duda es importante, es necesaria en la vida del creyente. Pero miren lo que dice la Escritura ahí en Efesios capítulo 6, versos del 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos
el fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero miren lo que dice el verso 18, orando en todo tiempo. Así que sin duda la armadura es necesaria, pero la oración también es indispensable en la vida de cada uno de nosotros. Si no hay oración en nuestra vida, hermanos, se va a secar nuestra vida espiritual. Tarde que temprano nos vamos a dar cuenta que va a ir decayendo, la comunión con Dios se va a perder. Y nuestro Dios no quiere eso, hermanos. Nuestro Dios quiere que estemos en constante comunión con Él. Por eso la Escritura nos habla que el mismo Señor les habló a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Estamos viendo, hermanos, aquí que se nos habla de la armadura, y claro, ese es otro tema, pero hablamos de cómo el verso 18 nos habla y nos dice claramente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que no solamente, hermanos, tenemos que tener la armadura, sino también estar constantes en la oración, orando en todo tiempo, orando en todo momento, hermanos, no solamente cuando hay necesidad, no solamente cuando hay aflicción, no solamente cuando estoy en medio de una prueba. No, hay que desarrollar el hábito de oración en todo tiempo. La palabra de nuestro Dios nos habla de que el Señor Jesús, hermanos, antes de ser entregado, Él oró en su agonía y Él esperaba que sus discípulos también hicieran lo mismo. La Escritura nos dice allá en Lucas capítulo 22, versos del 39 en adelante. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo nuestro Señor Jesús se aparta a orar? Y Él espera que sus discípulos también estuvieran orando. Y Él les dijo, para que no entréis en tentación. Hermanos, pero los discípulos lo que hicieron fue dormirse. Por eso nos damos cuenta que en este tiempo, hermanos, muchas personas, aunque saben la importancia, lo necesario de la oración, muchas veces prefieren dormir. Pero el Señor dice, ¿por qué dormís? Tenemos que levantarnos y tenemos que orar para no entrar en tentación. La palabra de nuestro Dios es clara y nos dice, hermanos, como el salmista, allá en el Salmo 116, versos del 1 al 5, dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque he inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustias y dolor había yo hallado. Dice el verso 4, entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Hermanos, vemos como el salmista habla y él dice claramente, yo invoqué a Dios y Él me respondió. Vemos como a los discípulos en ese momento, hermanos, ellos prefirieron dormir que invocar a nuestro Dios a través de la oración. Cuesta en este tiempo, a pesar de saber la importancia, hermanos, la importancia y la necesidad de orar, cuesta, prefieren muchas veces, como dije, dormir. Pero la Escritura nos dice en el Salmo 63, versos del 1 al 3, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no
hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, dice la Escritura. Pero él dice, de madrugada te buscaré. Y hemos visto como en Job, capítulo 8, verso 5, dice, si de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente, luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Si de mañana buscares a Dios, dice la Escritura. Por eso es tan importante, hermanos, vuelvo a mencionar, desarrollar una vida de oración. Cada uno de nosotros, la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos habla de que tenemos que ser constantes e insistentes en nuestra oración. La Escritura nos dice allá en Lucas, donde leíamos el verso 1, pero leyendo más adelante, dice en Lucas capítulo 18, verso 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pregunta nuestro Señor Jesús. Sí, hermanos, se nos habla de una viuda que tenía una necesidad. Y aunque el juez, tal vez, hermanos, era un hombre que no temía a Dios, ni respetaba a hombre, dice la Escritura. Hermanos, él no estaba interesado en atender a aquella viuda. Pero la Escritura nos habla de cómo el Señor Jesús relata esta parábola y nos dice que aquella viuda venía de continuo a aquel juez diciendo, hazme justicia de mi adversario. Hermanos, y era constante, era en todo tiempo, hermanos, una mujer que estaba insistiendo, estaba constante pidiendo justicia a este juez. Y él pensó dentro de sí, dijo, aunque ni temo a Dios y no siento respeto, no tengo respeto hacia ningún hombre, sin en cambio, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos en ese momento, oigan, escuchen, oíd lo que dijo el juez injusto, mirad cómo él respondió. Y entonces él pregunta, entonces nuestro Dios se tardará en respondernos aquellos que clamamos a él de día y de noche. ¿Se tardará en hacernos justicia? No, hermanos, nuestro Dios es un Dios que atiende a la oración. Por eso, si usted tiene una petición, no se sienta incómodo ni atemorizado, ni sienta vergüenza de levantarse y poner su petición delante de Dios, así sea la misma. Porque esta viuda fue a este juez constantemente pidiéndole, hermanos, que le hiciera justicia. Ella no se sintió ni atemorizada, aunque era un hombre que no temía a Dios, ni tenía respeto hacia los hombres, pero ella fue constante, ella fue insistente y ¿sabe qué? Recibió lo que necesitaba. Así cuando nosotros somos constantes en nuestra oración, somos insistentes, hermanos, nuestro Dios va a atender sin duda a nuestra oración, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. La palabra de nuestro Dios nos dice, también allá en Lucas capítulo 11, versos de 5 en adelante, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y dice el verso 9, y yo os digo, pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, dice la Escritura, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aleluya, amén. Hermanos, nos relata de cómo, si un hombre, dice la Escritura, el Señor pregunta en ese momento a sus discípulos y va a la casa de su amigo y comienza a tocar la puerta. A medianoche, así sea medianoche, y le dice: mira amigo, préstame unos panes porque alguien vino a mí y no tengo que darle. Dice la Escritura que aunque aquel de pronto le responda: mira, ya está cerrada la puerta, ya estoy acostado, mis hijos están acostados también, ya estamos por dormirnos, así, por así decirlo. Y dice la Escritura: yo les aseguro, dice el Señor Jesús, que aquel hombre se va a levantar y darle todo lo que le necesita, a lo mejor no por ser su amigo, sino por su importunidad, ya para que lo deje dormir, para que ya, por así decirlo, para que no esté molestando, se va a levantar y le va a decir: mira, ten, ya vete, y así nos podemos dormir en paz. Bueno, dice la Escritura, porque ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ninguno. Entonces dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Aleluya. Hermanos, es algo que nosotros tenemos que depositar en Dios nuestra confianza, ser constantes en nuestra oración, ser insistentes en nuestra oración. Yo siempre he creído que fe, hermanos, no solamente es pedir y recibir. Fe es pedir, no recibir, pero seguir pidiendo a Dios, confiando que tarde que temprano Dios va a responder a nuestra oración a su tiempo, pero Dios responde sin duda. Hermanos, miren, he visto a través del tiempo cómo personas que han clamado por sus familiares años y años, y tal vez se ponían de pie y decían: yo pido oración por mi esposo. Y tal vez algunos podrían decir: esta hermana siempre con la misma petición, pero se seguía poniendo de pie y decir: Señor, yo pido oración por mi esposo, para que un día venga a tus pies, para que un día Él te conozca, para que Él un día entregue su vida a ti. Hermanos, ¿usted cree que Dios no va a escuchar esa oración? Sí. Tal vez para los demás pueden ser molestas aquellas peticiones, como aquella mujer sirofenicia que decía: Señor, ten misericordia de mí. Los discípulos le dijeron: Señor, ya despídela, ya que se vaya. Y el Señor se detuvo y le dijo: mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y le dijo: además, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos se sacian de las migajas que caen de la mesa. Aleluya, de sus amos. Aleluya. Y el Señor dijo: oh mujer, grande es tu fe. Cuando nosotros confiamos en Dios, hermanos, depositamos en Él nuestra confianza, nuestra fe en Él. Aleluya. Fe no solamente es orar y recibir instantáneamente, no. Fe es pedir a Dios. Y tal vez, hermanos, pareciera que Dios no nos escucha. El Señor iba caminando, ella seguía dando gritos a aquella mujer sirofenicia. Le digo que los mismos discípulos le dijeron: Señor, ya despídela. Así que cuando usted se ponga de pie, hermanos, póngase de pie con su confianza en Dios. Amén. Señor, ten misericordia de mí, que esta petición sea contestada por ti. Le he mencionado que aquella hermanita pedía por su esposo. Años pasaron, hermanos. ¿Y sabe qué pasó? En una ocasión me llamaron para decir que él ya se había bautizado en el nombre de Dios, aleluya, Señor Jesús. Y ahora está perseverando en el camino, ahora está predicando la palabra de Dios. Porque sin duda, hermanos, hay poder en la oración. Dios contesta la oración. Dios cambia circunstancias a través de la oración. Por eso la Escritura dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá a su vida. La palabra de Dios es clara, hermanos. Miren, cuando
Vimos a través de la Escritura, vemos que la iglesia primitiva perseveraba en la oración. Buscaban, hermanos, estar constantes en la oración. Mencionaba nuestro hermano Fernando hace un momento que no solamente en compartir tiempo, que está bien eso, porque como dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero los primeros discípulos, los apóstoles, hermanos, no solamente participaban de esas cosas, sino en la oración, porque dice en Hechos capítulo 2, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tiene que ser parte de nosotros, parte de cada uno de nosotros, hermanos. Vemos que todos, hermanos, adultos, niños y niñas, tenemos que aprender a orar. Como los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos, enseñarlos a orar desde pequeños, nosotros orar, que ellos nos vean orar y testifica a sus hijos, hermanos, cuando Dios dé la respuesta a su oración. Porque ellos van a crecer, hermanos, con la fe en nuestro Dios, creyendo con todo su corazón que Dios contesta la oración. La palabra de nuestro Dios nos dice allá en Job capítulo 23, en el verso 3, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, dice Job. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Pero usted y yo sabemos dónde hallar a Dios, hermanos. Usted y yo sabemos qué hacer en este tiempo. La palabra de nuestro Dios nos dice, allá en Hebreos capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahí podemos encontrar a nuestro Dios, hermanos, acercándonos confiadamente al trono de la gracia. Cuando usted y yo, hermanos, venimos a este lugar y nos postramos delante de nuestro Dios, aquí en este altar, y nos presentamos ante el trono de gracia, hermanos, lo tenemos que hacer con confianza. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice el Escritor. Entonces, hermanos, sabiendo todo esto, para terminar, deberíamos esforzarnos cada vez más en tener una vida de oración. Hacer el propósito, tener el propósito de establecer una vida de oración, tanto personal como familiar, como a nivel congregación, hermanos, tener una vida de oración. Nuestra comunión con Dios será mucho mejor. Nuestra firmeza será mejor, hermanos. Nuestra vida estará más consagrada a Dios. Es algo que nosotros tenemos que usar, hermanos, a nuestro favor, por así decirlo. Sabiendo que en la oración tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. Tenemos que dedicar más tiempo a la oración, hermanos, y quitarnos de hacer oraciones express, que rápido oramos y nos vamos. No, hay que entrar en la presencia de Dios. Hay que buscar su rostro, hay que pedirle con todo nuestro corazón que se deje sentir en ese momento, hablar con nuestro Dios. Hermanos, la unción de Dios, créanme que no se consigue. Yo no estoy de ninguna manera en contra de prepararnos, de estudiar de ninguna manera, porque creo firmemente, y usted sabe que la misma Escritura, cuando nos habla acerca de los talentos, la Escritura dice que a uno le dio un talento, a otro le dio 2 y a otro le dio 5, a cada uno de acuerdo a su capacidad. Yo estoy convencido que entre más nos preparemos, hermanos, mejor Dios nos va a usar. Aleluya, De eso estoy aleluya. convencido. Amén, aleluya. Pero Gloria al Señor, también, aleluya. den ese aplauso más fuerte al Señor. Aleluya, aleluya. Pero también, hermanos, estoy convencidísimo de que la unción de Dios no se consigue a través de libros. No, esa se consigue de rodillas en la presencia de Dios. Grandes avivamientos, hermanos, a través del mundo, vamos a ponernos de pie, han comenzado con una persona o una familia que ha doblado sus rodillas, que ha estado orando para que Dios se mueva. Las cosas grandes de Dios, hermanos, se ven a través de la oración. Buscando
el rostro de Dios y estando en su presencia. Cada uno de nosotros, hermanos, sabiendo que es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, tenemos que pedirle a Él, así como sus discípulos, y hemos estado hablando a través de este tema: Señor, enséñanos a orar. Pon en mí ese sentir, hazme una persona de oración. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ir delante de la presencia de Dios con el propósito de que nuestra vida de oración mejore día con día. Como dice la Escritura, orando en todo tiempo, con toda súplica. El Señor nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este altar está abierto, hermano. Si usted siente que está fallando en su vida de oración, si usted siente que últimamente ya no dedica a Dios el tiempo que tal vez antes le dedicaba a Dios en oración, se siente que ahora tal vez le cuesta levantarse de madrugada y buscar el rostro de Dios, es tiempo de que vengamos a Él y le digamos: Señor, ayúdanos. La Escritura nos relata, hermanos, como en aquel momento cuando los discípulos vieron al Señor orar, ellos se acercaron a Él diciéndole: Señor, enséñanos a orar. Qué bueno es cuando con nuestras palabras entramos en la presencia de Dios. Cuando realmente nuestras palabras son dirigidas a Él y lo mejor es saber que son escuchadas por Él. Porque como dice su palabra, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hable a Él con confianza, preséntese hasta el trono de gracia. Comienza a expresar sus palabras, abra su corazón a Él.